Piensa por un momento en tu día a día. En esa sensación constante de no llegar. El zumbido incesante de notificaciones. La presión silenciosa por estar siempre disponible. Tienes derecho a un respiro, a un espacio propio, a un límite claro. Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta esconde siglos de batallas, de ideales, de leyes que buscaron protegernos. Hoy viajaremos en el tiempo, hasta el nacimiento de algo fundamental en nuestra sociedad. La primera ley de derechos fundamentales en nuestra región, esa piedra angular que prometía libertad, dignidad, equidad para todos. No es solo historia antigua, es un eco que resuena aún hoy. En cada interacción, en cada desafío que enfrentamos, nos adentraremos en su texto original. En esas palabras cuidadosamente elegidas que buscaban sentar un precedente. Pero más allá de la tinta y el pergamino, ¿qué ocurrió realmente? ¿Fue un verdadero amanecer de la justicia, o una colisión frontal entre intenciones nobles y una realidad tozuda? Una realidad que se resistía al cambio, que prefería el statu quo. Piensa en el estrés laboral que te consume, en esas noches de insomnio, donde las ideas dan vueltas sin parar, o en la adicción sutil a las redes sociales que te roba tiempo, paz, incluso la autoestima. Estas no son dolencias modernas, son síntomas, señales de que aquellos derechos que creímos conquistar aún luchan por afianzarse en nuestra cotidianidad, por tener un significado tangible, más que una frase bonita en un documento añejo. Nos proponemos desmenuzar este legado, no conformarnos con la versión oficial. Queremos entender, sentir y sobre todo, aprender. ¿Qué lecciones podemos extraer de aquel primer intento de legislar la humanidad? De poner límites al poder, de darle voz al individuo, porque al final la historia no es solo un relato del pasado, es un espejo, uno que nos muestra quiénes somos hoy y quiénes podemos llegar a ser, si estamos dispuestos a mirar con honestidad, Volvamos a aquel momento, a un tiempo donde las fronteras entre lo público y lo privado eran, a menudo, difusas. La voz del individuo se ahogaba bajo el peso de estructuras centenarias. En ese caldo de cultivo germinó la necesidad imperiosa de un cambio. Algo que dijera, hasta aquí, que estableciera un piso mínimo de respeto, de derechos inalienables para todos. La ley que examinamos no apareció por arte de magia. Fue el resultado de un clamor, de movimientos sociales y filosóficos que poco a poco horadaron la roca de la tradición. Pusieron en el centro la idea de que cada ser humano posee un valor intrínseco. No por su cuna, no por su riqueza, sino por su simple existencia. Un concepto revolucionario para la época. Una audacia que hoy nos cuesta dimensionar. Su texto, sus artículos iniciales, prometían un escudo, una salvaguarda contra los abusos del poder, contra la arbitrariedad. Hablaba de la libertad de expresión, del derecho a la propiedad, a la seguridad personal, conceptos que hoy damos por sentados, pero que entonces eran una declaración de guerra al orden establecido, una promesa de un futuro más justo, más equitativo. Pero la tinta, por poderosa que sea, a menudo choca con la resistencia del papel, con la inercia de una sociedad que no siempre está lista para aceptar lo que su élite ha diseñado. La implementación. Ahí residió el primer gran desafío. Cómo aterrizar esos ideales elevados en la vida cotidiana de las personas. Piensa en esos días. La gente que, de repente, se encontraba con un documento que les otorgaba derechos. Derechos que, quizás, nunca se habían atrevido a imaginar. Cambió de la noche a la mañana la actitud del capataz, del terrateniente, del burócrata. Se desvanecieron por arte de magia las jerarquías. La respuesta, como casi siempre, es compleja y a menudo dolorosa. Muchos vieron la ley como un faro de esperanza. Pero otros, la mayoría, siguieron atrapados en la maquinaria de la vida, con jornadas extenuantes, con falta de voz, la misma sensación de que por mucho que se legislara, la dignidad seguía siendo un privilegio, no un derecho. Es una paradoja, una herida abierta que se repite. Hoy, nos sentimos a veces algo similar. Sabemos que tenemos derecho a desconectar, a horarios razonables, a respeto en el entorno digital. Pero la realidad nos golpea. El correo urgente a medianoche, el mensaje del jefe el domingo,
la expectativa de responder instantáneamente. Seguimos luchando por hacer valer esos derechos, por poner ese límite, ese muro invisible que proteja nuestro espacio personal. La ley dio un primer paso, sentó las bases, pero el camino de la conciencia, el de la verdadera apropiación de esos derechos, ese camino siempre ha sido lento, tortuoso, lleno de recaídas. No basta con redactar una norma, hay que vivirla, hay que defenderla, cada día, con cada pequeña decisión, porque esos primeros derechos fundamentales, esa promesa de libertad, de respeto, no eran un punto final, eran solo el comienzo, la primera chispa en la oscuridad. Entender esa chispa, su impacto real, es vital para comprender dónde estamos hoy y hacia dónde podríamos ir, como sociedad, como individuos, como sociedad, como individuos. Esa ley, aquella primera declaración solemne, fue, en muchos sentidos, una semilla, una pequeña semilla lanzada en un terreno que no siempre estaba preparado para recibirla. Las intenciones eran claras, altruistas incluso, pero la realidad de la época, la inercia de las estructuras de poder, la mentalidad arraigada de la jerarquía, todo ello actuó como una helada tardía, amenazando con ahogar el brote antes de que pudiera echar raíces profundas. La brecha entre el texto legal y la experiencia vivida fue, a menudo, abismal. Los derechos se proclamaron, sí, pero la maquinaria social, económica, cultural, no cambió de la noche a la mañana. Los poderosos encontraron nuevas formas de interpretar, de diluir, de ignorar aquello que amenazaba su statu quo, y los desfavorecidos, aquellos a quienes más se buscaba proteger, a menudo carecían de los medios, del conocimiento o de la voz, para reclamar aquello que, sobre el papel, ya era suyo. ¿No suena esto dolorosamente familiar? Piensa en nuestra propia era, en la ley que hoy nos asegura un límite en el trabajo, un derecho a desconectar, a no responder correos después de hora, a apagar el teléfono del trabajo sin culpa. Lo hacemos, de verdad lo vivimos, o la presión invisible, el miedo a ser menos, a perder una oportunidad, nos empuja a seguir enganchados. La verdad es que la mera existencia de una ley, por revolucionaria que sea, no garantiza su aplicación real, su impacto profundo. Se necesita algo más, mucho más. Se necesita una conciencia colectiva, una educación constante y, sobre todo, una voluntad individual inquebrantable para hacerla valer, para proteger ese espacio, esa dignidad que tanto costó conquistar. Aquella primera ley nos dejó una lección crucial. Los derechos fundamentales no son un regalo, no son una casilla que se marca y se olvida, son un campo de batalla, un ejercicio diario de resistencia, de afirmación, un recordatorio constante de que la libertad y el respeto son valores que deben ser defendidos, cultivados, protegidos, con la misma pasión con la que fueron concebidos. El insomnio que te roba el sueño, la ansiedad que te aprieta el pecho, la sensación de que tu vida no te pertenece del todo, no son fallos individuales, son la reverberación de una lucha inacabada, de derechos que, aunque escritos, aún esperan ser plenamente encarnados en cada uno de nosotros, en cada interacción que tenemos. El legado de esa primera ley no reside solo en sus artículos, sino en la conversación que abrió, en la semilla de la posibilidad que plantó. Nos obligó a preguntarnos, ¿qué significa ser humano? ¿Qué límites son inquebrantables? Y lo más importante, ¿estamos dispuestos a luchar por ellos? A pagar el precio de esa libertad, mirar atrás, analizar con honestidad esos primeros pasos. Nos permite ver con mayor claridad los desafíos que enfrentamos hoy, comprender que nuestra lucha no es nueva, no es solitaria, es parte de un hilo largo y complejo que conecta nuestro presente con un pasado de ideales, de esperanza, y sí, también de desilusión. Pero esa desilusión no debe llevarnos al cinismo, debe inspirarnos a la acción, a la reflexión, a la construcción de una sociedad donde esos derechos fundamentales, esas promesas de dignidad y respeto, dejen de ser solo palabras en un papel, para convertirse en la sólida, innegociable, realidad de cada vida. La historia no es un final, es una guía,
Una invitación a que escribamos, con cada decisión, con cada límite que marcamos, con cada respiro que nos permitimos, el próximo capítulo de nuestros derechos, que la chispa, aquella primera chispa, siga encendida, iluminando el camino.